Yo estoy totalmente seguro que el 21 de junio vamos a tener a Iván como presidente y que él va a convocar a ese gran acuerdo nacional porque hay que llamar a los otros ciudadanos. Yo tengo que tener desacuerdos con Abelardo porque es una persona que uno quiere y lo que busca esto es debatir con ideas. Y el problema es que uno encuentra en la campaña de Abelardo que unas cosas decía antes de ser candidato, otras dice cuando es candidato. Y lo mismo le pasa a su fórmula vicepresidencial. Demandaron el incremento del salario mínimo cuando no eran candidatos y ahora que son candidatos dicen que lo defienden. Tenían una tendencia de fe antes de ser candidato y tienen otras. Creo profundamente en las causas, creo en las luchas y me formé leyendo lo que es la historia del liberalismo en este país, de entender que tenemos que buscar la justicia social, de entender que el país tiene que darle y el Estado tiene que darle oportunidades a quienes no tienen las grandes riquezas. Lo que hace el gobierno de Gustavo Petro es encarnar ideas liberales, es tener educación gratuita, es ayudar a los sectores vulnerables como un adulto mayor que ya no puede trabajar, que la tierra nuevamente sea entregada a los campesinos. Como vallecaucano, ¿sabes quiénes se van a representar en el nuevo Congreso? ¿De dónde vienen y qué los llevó a pensar como piensan? En Curul Abierta tendremos de frente a todos los congresistas del Valle para que nos hablen desde la raíz, desde lo que los mueve y respondan a lo que la gente pregunta en la calle. No te pierdas Curul Abierta por CW+. ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a CW+. Hoy estamos en Curul Abierta para seguir conociendo a los representantes, a los congresistas que llegan para el periodo legislativo 2026-2030. Y hoy está con nosotros Jorge Palacio, quien llega en representación del Pacto Histórico a la Cámara de Representantes por el Valle del Cauca. Jorge, gracias por aceptar esta invitación. Bienvenido. Edinson, muchas gracias a ustedes por la invitación, este importante programa y bueno, esperamos conocernos bien a fondo en esta importante entrevista. Claro que sí, la idea es ver el origen de los congresistas porque mucha gente llega y dice, no, allá lo ve el Congreso muy lejano y no sabe quiénes están ahí representándonos a los vallecaucanos. Y por eso quisiera que empezáramos contándole a la gente que nos ve cómo fue esa infancia en Sevilla y cómo es ese rollo, porque por ahí tengo que nació, fue en Armenia, que dicen que no, que en Sevilla, pero ahora está en Cali. Entonces cuéntenos ese inicio. Bueno, nosotros, yo soy de padres, mi padre era un policía, como tal, estábamos de lugar en lugar donde lo trasladaban. Nuestra infancia se dio en Sevilla, yo viví en la zona rural, en la vereda Palomino, después tuve la oportunidad de estar en el casco urbano y toda mi infancia se da en este lugar. El registro como tal se hizo en la ciudad de Armenia, por eso aparece los registros de la ciudad de Armenia, pero somos orgullosamente vallecaucanos, estamos en el norte del valle. Y bueno, yo creo que lo más hermoso ha sido la infancia en un municipio. Conocer la ruralidad, conocer la problemática que afronta una persona del común, difícil con el centralismo que tiene un país, pero eso sin duda ha sido una experiencia maravillosa. Además, con lo rico que es el paisaje cultural cafetero del departamento, ¿cómo fue tu infancia en Sevilla y con qué soñabas en ese momento? Pues yo siempre me destaqué por ser una persona de liderazgo, participé en todos los procesos juveniles de liderazgo, consejos de juventud, liderazgo en el colegio, por ejemplo, yo fui personero de mi colegio, fui parte de la Junta de Acción Comunal y siempre tenía como ese liderazgo y lo hacía. Cuando jugaba fútbol, que como muchos jóvenes tenía el sueño de ser jugador profesional, pues no lo conseguí, pero el deporte sin duda me sirvió muchísimo. También era el líder, era el capitán de la selección Sevilla, jugué y representé al Valle, tuve ciclos también en equipos profesionales, pruebas, demás. Entonces, siempre yo creo que ese liderazgo nos ha acompañado en todos los ámbitos de la vida y ha sido una experiencia enriquecedora, bonita, de la cual hemos aprendido día a día. Con el fútbol me dice era capitán, pero si era bueno o mero hobby. Jugaba más fútbol de salón, jugué selección Valle, nos fue bien. De hecho, yo a través del deporte he constituido una gran red social, formamos una fundación, creemos que el deporte sirve para eso. Primero para ponerte a soñar como esa posibilidad de que sea un estilo de vida, pero seguramente por suerte, por talento, por muchas cosas, no todos los jugadores o no todos los deportistas llegan a esa cúspide que quisieran, pero sirve como un instrumento social de cambio.
es el pilar más importante de transformación social y por eso yo creo que lo hacíamos muy bien, pero sin duda nos sirvió mucho más para nuestro proceso formativo. ¿En qué momento dice, no, el fútbol definitivamente no se dio? ¿Qué pasó para que desistiera de ese sueño? Yo creo que cuando tuve la oportunidad de ir al Deportes Quindío, estuve en pruebas con el Deportes Quindío y demás, ya la edad, la familia comienza a ejercer presión y también quiere verlo a uno como en otros roles. Ahí es cuando decidimos empezar a estudiar. Cuando empiezas a estudiar ya las horas que tienes disponible para entrenar se reducen y ahí comienza a cambiar. A pesar de que seguía entrenando en la universidad, yo fui becado en la universidad por el deporte. Entonces, sin duda nunca me he separado del deporte, a pesar de que los sueños cambian, los objetivos cambian, pero siempre ha sido como un complemento, algo lindo que vas quemando una etapa y vas madurando en la otra. Venga, usted llega y dice, voy a estudiar administración de empresas en la Universidad del Valle, le tocaba ir hasta Caicedonia, según lo que hemos podido investigar al respecto. ¿Cómo era ese día a día de un estudiante en la zona rural del Valle del Cauca? Yo creo que esa es de las transformaciones importantes que uno quisiera dejarle a un país. En Sevilla nos graduábamos 400 jóvenes, pero no todos tenían la posibilidad de estudiar. Era una pequeña minoría los que tenían las posibilidades económicas de viajar a otros municipios a estudiar. En mi caso, yo viajaba en una moto todos los días. Tuve esa fortuna, esa bendición de poder formarme, pero fue uno de los propósitos. Uno de los propósitos es que mi pueblo, mi municipio tuviera universidad. Llevamos cuando tuve la oportunidad de ser alcalde de la Universidad del Valle, pero yo creo que todo se vive es en la experiencia, la vivencia. Si yo no tengo esa dificultad, si yo no vivo ese momento de que tenía que estudiar viajando a otro municipio, independientemente del clima, de la lluvia y demás, y las dificultades que se presentaban, pues seguramente otra sería la comodidad y la forma de ver la vida. Por eso yo digo que cada experiencia te va enriqueciendo, te sirve para formar y yo soy orgullosamente una persona de Sevilla, una persona, digámoslo, montañera, una persona de provincia que cree profundamente que las transformaciones de este país tienen que darse con la descentralización. Ahora decía algo, es hijo de un policía y la mamá, ¿qué hacía? Ama de casa, quien vive, quien nos ha inculcado sin duda esa capacidad de resiliencia, esa capacidad de trabajo. Mi padre, un líder también, terminó su vida cuando se retira de la policía como taxista, nos inculcó grandes valores y yo creo que a él le aprendí todo lo que hoy soy, una persona que nace para servir, primero desde la policía, después desde la acción social como lo realizó, llegó hasta el consejo municipal, murió siendo concejal, una enfermedad terminal, pero yo creo que dejó lo más importante, que son los principios, los valores, la posibilidad de uno entender que hay que colocarse en el lugar del otro para que tengamos una sociedad más justa. Cuando él está desempeñándose como concejal y ve que su hijo empieza a seguir sus pasos, es decir, usted empieza a vincularse a la política, ¿qué le decía? Es que fue algo muy extraño porque mi padre, desafortunadamente, una enfermedad terminal, cáncer de pulmón, y cuando tenía la enfermedad muy avanzada me dijo, mi hijo, reempláceme mientras yo me recupero de esta enfermedad. Desafortunadamente no pudo recuperarse. A 3 meses de la elección como concejal, muere un mes de junio. Hace poco cumplió aniversario su muerte. Y en 3 meses tuve que hacer una campaña y bueno, me convertí en el concejal más joven de Sevilla. Después fui presidente del consejo, me destaqué en el consejo y pude empezar una vida política importante que sin duda si no hubiese tenido ese gran padre no fuese lo que fuese hoy. En ese entonces iniciaba con el Partido Liberal. Iniciamos con el Partido Liberal porque creo profundamente en las causas, creo en las luchas y me formé leyendo lo que es la historia del liberalismo en este país, de entender que tenemos que buscar la justicia social, de entender que el país tiene que darle y el Estado tiene que darle oportunidades a quienes no tienen las grandes riquezas. Y esa fue mi inclinación que me dio para seguir a grandes pensadores liberales de nuestro país y de nuestra historia. Después llega la asamblea del departamento, también por la misma colectividad, y en qué momento dice, no, ya no voy más con el liberal, me voy ahora con el pacto. Yo creo que hoy existe más liberalismo que partido liberal. El partido liberal se constituye
creyendo y con una gran posibilidad de apoyar minorías, apoyar causas, apoyar justicia social, apoyar educación. Si usted ve la historia, nos demuestra grandes dirigentes liberales, por ejemplo, Alfonso López Pumarejo, lo que planteaba era una revolución en marcha que quería ayudar y ayudar a la educación. El gran fortalecimiento de la Universidad Nacional se da con un gran liberal. Pero desafortunadamente el partido ha ido teniendo una desconexión con sus ideales. Hay congresistas muy buenos, hay congresistas destacables, pero hay otros que están desafortunadamente defendiendo intereses económicos y eso no es lo que representa el liberalismo. Hoy yo creo que el progresismo y las verdaderas ideas liberales, la esencia de la historia liberal, está representada en el progresismo que está en el pacto histórico. Hoy si usted ve lo que hace el gobierno de Gustavo Petro, es encarnar ideas liberales, es tener educación gratuita, por ejemplo, es ayudar a los sectores vulnerables como un adulto mayor que ya no puede trabajar, es ayudar a que la tierra nuevamente sea entregada a los campesinos, es buscar una justicia social en todos los niveles. Y eso es una idea profundamente liberal. Por eso tomé la decisión, por eso me siento identificado y soy orgullosamente una persona con una ideología liberal que está representada, como históricamente se dice, en el progresismo. Venga, ahora quisiera invitarlo a que hagamos una dinámica que se llama En una palabra, y es que usted me va a definir algunos personajes que lo voy a mencionar para conocer su opinión respecto a ellos. Y quisiera empezar con Luis Fernando Velasco, el exministro del Interior. ¿Cómo lo define en una palabra? Una persona valiente. A César Gaviria. Yo creo que olvidó su pasado. Abelardo de la Espriella. Yo creo que es una persona incoherente. Álvaro Uribe. El pasado. Gustavo Petro. El presente. Duvalier. Una persona interesante. Alexander López. Es una persona coherente. María Fernanda Cabal. Es una persona polémica. Alfredo Mondragón. Es una persona arriesgada. Jaime Arizabaleta. No lo conozco mucho, pero he visto que es una persona polémica también. Tatiana Herrera. Y esta respuesta es definitiva. Tania, perdón. Tania Herrera. Eso es lo más hermoso del mundo. Y Jorge Palacio, ¿cómo se define? Yo creo que soy una persona tranquila. Tranquilo, sí, lo veo muy, muy tranquilo aquí respondiendo. Venga, hablan muy bien de su desempeño en la alcaldía de Sevilla. Por esos lados dicen que ha hecho una importante labor. ¿Por qué cree que le fue tan bien? A mí me tocó gobernar en un momento muy difícil. Cuando llegamos a los 3 meses tenemos una pandemia, tuvimos estallido social, tuvimos colapso de los puentes principales que nos unían con otros departamentos, tuvimos problemas con la ola invernal y yo creo que fue esa capacidad de colocarnos en el lugar del otro, de pensar que cuando teníamos que tomar una decisión de restringir la movilidad de las personas, ¿qué iba a pasar con la persona que vive el día a día y no tiene que comer? Nuestra administración fue muy social, dio alimentos a toda la población, hizo programas que beneficiaban a la ciudadanía, pagó servicios públicos, todo prácticamente lo que planteaba la normatividad y permitía, nosotros lo implementamos. Pero no dejamos de visionar, de soñar con lo que queríamos, de pensar que podíamos tener universidad como en efecto hoy la tenemos, de pensar que podíamos generar una oportunidad turística, un desarrollo turístico planificado, sostenible, y lo hicimos. Y también la gran posibilidad de entender que el desarrollo rural debe ser integral. Esos fueron los 3 pilares con que nosotros trabajamos. Entendimos que habían personas que pensaban diferente, entendimos que había que hacer equipo con ellos, entendimos que el ejercicio de gobernar es poder articular las acciones para beneficio común. Aquí tiene que uno siempre pensar que todos podemos aunar esfuerzos para unas causas justas, y eso es lo que logramos en la administración. Logramos reconocimientos importantes de Colombia Líder, por ejemplo. Todas las universidades del país evaluaban los mandatarios y Sevilla fue reconocido como uno de los mejores mandatarios del país. Yo creo que eso es un reconocimiento importante, pero el más importante es el de la ciudadanía, del día a día,
El que tienes que entender que tu labor no termina, sino que cada día tienes que seguir superando lo que has hecho. Y bueno, no fuimos perfectos, pero gracias a Dios tenemos la tranquilidad de hoy mirar a los sevillanos a la cara y decirle, aquí estamos para seguirle sirviendo. Usted habla mucho también de la educación y creo que lo que mencionó al inicio de su juventud y de ese esfuerzo por ir a estudiar marcó sin duda un precedente para eso. Pero ¿cómo se gestiona o cómo se logra gestionar una universidad para un municipio tan pequeño? Yo le doy gracias a Dios porque ha colocado en el camino siempre los instrumentos necesarios para uno tomar las mejores decisiones. Siempre oro pidiendo sabiduría. Y yo escuché en campaña mucho lo que planteaban de la extensión universitaria, cómo podrían funcionar los nodos. Y cuando estaba en la asamblea, tuve la oportunidad de hablar con el rector Edgar Varela de su momento, de la Universidad del Valle, y le planteé cuál era la idea que teníamos. Y él me dijo, mira, si tú consigues todo lo administrativo, si tú dotas una sede de esto, yo te puedo llevar profesores. Y ese fue el primer ejercicio que hicimos, un convenio. Pero después, cuando estaba en campaña, en ese momento candidato Gustavo Petro, planteaba algo que me parecía muy viable y es que los municipios podían tener universidad si adecuaban unos colegios y podrían plantear esa iniciativa. Nosotros lo invitamos, nosotros le dijimos, presidente, en Sevilla ya tenemos un convenio donde lo está financiando el municipio. Hoy queremos pedirle, presidente, que nos ayude para tener una sede de la Universidad del Valle. Automáticamente nos dio el sí en esa visita a nuestro municipio. Se hizo una inversión de más de 12.000 millones de pesos y hoy tenemos una sede universitaria que es una seccional que puede tener una capacidad de más de 1.500 estudiantes. Yo creo que fue un sueño que se fue trabajando, se fue construyendo y gracias a Dios hoy es una realidad. Y es lo que uno plantea cuando uno llega a gobernar. Uno tiene que poner a soñar la gente y uno tiene que plantear las realidades que puede alcanzar y hay que trabajar para ellas. Seguramente pavimentar vías, seguramente hacer lo básico es lo que tendría que hacer todo gobernante. Lo más importante es pensar cómo realmente vamos a transformar una vida y la educación es un mecanismo para superar pobreza, para mejorar calidad de vida, para mejorar ingresos en una familia y es lo que realmente desarrolla una sociedad. Por eso nosotros nos hemos proyectado en que a pesar de que es un municipio pequeño, no debe existir distinción de que tienes que irte para Cali para estudiar. Ya te puedes quedar en un municipio pequeño, pero que sin duda el Estado es el que debe garantizar todas estas posibilidades. Claro, ya no les va a tocar ir a hacer esos recorridos que quizá a usted le tocó en algún momento. Pasa ahora de haber estado en la política local, departamental, da un salto porque va a representar al departamento, pero ahora desde el Congreso. Ya se va a enfrentar con fieras de la política, tanto gente que hace una muy buena labor contra otros que quizá no tanto. ¿Con qué expectativas llega a esta representación? No, yo creo que nosotros nos hemos preparado para esto. Nosotros hemos cumplido cada una de las etapas de liderazgo, los cargos de elección popular antes del que estamos los hemos cumplido, gracias a Dios los hemos cumplido de buena manera y estamos preparados. Conocemos el Estado, qué es lo que queremos. Nosotros queremos plantear que se dé oportunidades también a la provincia, que se busque un equilibrio. Mire, el principal problema que hoy tiene Cali es que creció desordenadamente porque muchas personas de la provincia, del norte del Valle, del Pacífico, de tantas regiones, ven en Cali esa posibilidad de oportunidad, porque aquí están las grandes universidades, porque aquí está la gran red de salud, porque aquí están concentradas las empresas en su área metropolitana, y entonces se vienen muchas personas buscando esos sueños, cumplir lo que no tienen territorio y comienza a desbordar la capacidad, la oferta institucional que tiene un municipio y comienza a crecer desordenadamente. Comienzan a aumentar los asentamientos subnormales, comienza a colapsar la movilidad, comienza a colapsar las fuentes de empleo, no hay desempleo, aumenta la inseguridad. Y esto se da porque vinieron personas a buscar oportunidades. Si el Estado se concentra en darle oportunidades a las provincias, en descentralizar, por ejemplo, que tuviéramos siquiera un hospital de cuarto nivel en el norte o en el centro del valle. Aquí cualquier remisión tiene que venir hasta Cali. Si tuviéramos esas oportunidades, seguramente muchas personas se quedan en territorio. Hoy hay que atender la ruralidad, hoy hay que atender la provincia para que estas personas de provincia sigan haciendo lo que sabemos hacer, producir alimentos, trabajar el campo, ayudar a que se equilibre una sociedad y no todos que lleguen simplemente a la capital buscando esas grandes oportunidades. Eso, por ejemplo, es lo que queremos trabajar desde el Congreso.
Aquí va a haber retos importantes y hay destacados congresistas. Pero mire, por ejemplo, el caso del Valle. Yo soy el único congresista con arraigo en el centro y norte del Valle. El resto de congresistas viven o tienen su arraigo de Buga hacia Cali. Entonces es algo que uno apenas está buscando esos equilibrios y que entiende que va a representar una parte de la población muy importante y que las soluciones son integrales. Venga, ¿cómo ve ese panorama de segunda vuelta? Porque ahora que le preguntaba en la dinámica de una palabra, pues veo que tiene algunos desacuerdos quizá con ambos candidatos que están ahora enfrentados, con Iván Cepeda y con Abelardo de la Espriella. Pues yo tengo que tener desacuerdos con Abelardo porque es una persona que uno quiere y lo que busca esto es debatir con ideas. Y el problema es que uno encuentra en la campaña de Abelardo que unas cosas decía antes de ser candidato, otras dice cuando es candidato. Y lo mismo le pasa a su fórmula vicepresidencial. Demandaron el incremento del salario mínimo cuando no eran candidatos y ahora que son candidatos dicen que lo defienden. Tenían una tendencia de fe antes de ser candidato y tienen otras. Entonces es muy difícil uno entrar a hablar de ideas, de propuestas cuando no sabe cuál es la propuesta que está enfrentando de Abelardo. Lo que yo defiendo y lo que yo planteo y lo que estamos haciendo una campaña es pedagógica con Iván Cepeda, porque Iván Cepeda ha sido una persona coherente, ha sido una persona que siempre ha dicho lo mismo, que siempre depende de una postura, que ha planteado un programa de gobierno y está hace muchos años demostrando qué es lo que se busca. Esa es la gran diferencia. Pero más allá del proceso electoral y político, yo creo que aquí hay un gran reto, y un gran reto es como sociedad. Yo espero con la ayuda de Dios que el 21 de junio nuestro candidato sea el que obtenga la mayoría de los votos, por su coherencia, por la dignidad, por la justicia social, por lo que representa. Pero el reto más grande para la dirigencia de este país será una vez pasen las elecciones, porque va a quedar un país totalmente dividido y se necesita sin duda las otras fuerzas para hacer un ejercicio que le sirva a la sociedad. Y el único que está hablando de un gran acuerdo nacional es Iván Cepeda. Si no hay esa remontada que están esperando desde el pacto histórico, ¿qué papel asumirá a nivel personal desde su curul y también qué espera que haga el partido? No, lo primero es que yo creo que hay que defender las instituciones, hay que defender los logros que se han adquirido, la justicia social, los avances en sociedad, eso hay que defenderlo. Y seguramente estamos hablando de un ejercicio importante de seguimiento y de control ante cualquier posibilidad, pero yo estoy totalmente seguro que el 21 de junio vamos a tener a Iván como presidente y que él va a convocar a ese gran acuerdo nacional porque hay que llamar a los otros ciudadanos. Mira, a mí me da mucha tristeza y preocupación el nivel de polarización que tiene esta campaña, porque uno ve familias enfrentadas, uno ve amigos que compartían enfrentados y lo que no entienden es que pasan las elecciones, van a compartir las mismas calles, los mismos barrios, los mismos lugares, van a frecuentar y que esto pasa. El reto, como lo digo, es que pasan las elecciones y tendremos que hacer un ejercicio para que podamos pensar en un futuro. Yo veo modelos muy interesantes de país. Los países nórdicos son un modelo en lo que uno quisiera como sociedad, lo que pasa en Noruega, lo que pasa en Suecia, en Dinamarca, y pasaron por estos momentos de polarización, momentos en que tuvieron que colocarse de acuerdo. Yo creo que hay un gran avance en lo social, en los derechos laborales que lo ha planteado el presidente Gustavo Petro y es valiosísimo y debe ser el camino. Esos ya seguramente van a quedar porque muchos ya en campaña comienzan a defender estas posturas porque saben que es lo que necesita una sociedad trabajadora, pero que comencemos a avanzar para tener esa sociedad que todos queremos, que todos buscamos. Y esto solo se puede lograr si hay acuerdos nacionales. Ese acuerdo está difícil en estos momentos por la polarización que usted menciona y hemos visto también al presidente Petro muy reacio con algunas instituciones, con el Consejo Nacional Electoral, por ahí enfrentándose una que otra vez y no aceptó los resultados del preconteo, por ejemplo. ¿Cree que aceptará los resultados de la segunda vuelta independientemente de lo que sea? Yo lo que primero tengo que dejar claro es que una cosa es el presidente Gustavo Petro, que en este momento respetamos, admiramos por muchas de sus acciones, por su valentía, y otra cosa es el candidato. Y yo hoy, que estamos haciendo campaña, este candidato ha reconocido. Yo creo que es normal que una persona pueda tener una objeción ante una decisión, y desde que se haga dentro de las normas constitucionales y en derecho, yo creo que es válido.
Y es lo que se ha planteado. Hay una reclamación que está en discusión y demás, pero lo que yo he visto en el candidato Iván Cepeda es coherencia. Ha planteado que en cada uno de los momentos es el único que habla después de las elecciones en un acuerdo nacional, es el que habla con dialogar con todos los sectores. Él no está hablando de eliminar a las personas que piensen distinto, que estén en otra orilla política, y yo creo que realmente eso es lo que requiere este país, un gran diálogo. Hay muchos sectores de oposición que dicen, no, si llega a ganar justamente Abelardo, no, la izquierda amenaza con un estallido, o hay grupos que están tratando de meterle leña al fuego. ¿Cree que eso va a pasar? Porque yo lo noto muy convencido de que se va a lograr un consenso y de que necesitamos pasar la página, pero pues Yo el creo panorama que va a es haber difícil. consenso si Iván Cepeda es presidente porque ya ha demostrado que quiere un gran diálogo. El problema es que está pensando la otra campaña y yo sí quiero quitar esa narrativa. En ningún momento los liderazgos del pacto histórico y de la campaña de Iván Cepeda en ningún momento han planteado estallidos sociales, en ningún momento se ha convocado a la gente para esto. Una cosa es generar unas dinámicas de campaña importantes, la reacción juvenil que ha tenido hoy todas las organizaciones sociales, los jóvenes. Una cosa es que los grupos organizados salgan y hagan campaña, hagan movilizaciones, que está permitido dentro de la Constitución. Otra muy diferente es que se hable de un estallido social. Yo creo que ese momento nunca está contemplado y lo que queremos, y por lo menos a nivel personal, y sé, porque he estado en todas las reuniones donde hemos planteado cuál es el país que queremos, qué es lo que buscamos, qué es lo que queremos para Cali, para el Valle, nunca se han mencionado temas de estallido social. Venga, ahora lo quiero invitar a que hagamos otra dinámica enfocada en el departamento. Es complete la frase. Yo le digo al inicio y usted la termina con lo que crea que es necesario. Porque empiezo hablando de el Valle necesita. ¿Qué necesita el Un Valle? cambio, El Valle huele a. a salsa, El Valle estaría mejor sin. sin la polarización, La izquierda sirve para. justicia social. La derecha sirve para. A ver, hay varias cosas importantes de la derecha. Yo creo que sirve para, ¿qué colocaríamos de la derecha? Es que a veces rayan también con su dogmatismo, fanatismo, no, para hacer acuerdos. Jorge Palacio será un congresista en el próximo periodo que no. Yo creo que vamos a evitar mentirle a la ciudadanía. Ahora, Jorge Palacio será un congresista que va a hacer el qué. Yo creo que va a ser el que construya puentes, el que ayude a ese gran diálogo. Ahora le pregunto en materia económica, porque la economía sin duda es una preocupación de los colombianos, de los caleños y vallecaucanos, y usted mencionó ahora el tema también del desempleo que genera otras problemáticas. ¿Qué hacer para mejorar la economía del valle? Yo creo que hay que pensar en las regiones y en las potencialidades que tenemos. Por ejemplo, el norte del valle es un valle que tiene que empezar a industrializarse. No puede seguir que un campesino siga cultivando un producto, vendiendo ese producto, que la intermediación se quede con el recurso y que llegue a Cali, donde ganan cantidad de dinero, pero se queda en la intermediación. Si nosotros logramos que el norte del valle comience a pensar en procesos de industrialización, ese valor agregado va a quedar en nuestros campesinos. Tenemos que mejorar y apuntarle a las grandes obras que requiere un departamento, la doble calzada, Buga, Buenaventura. Hay que fortalecerla y hay que darle la continuidad para que se termine, porque es el principal puerto de Sudamérica. El ejercicio que tiene Cali como con Jumbo, su capital industrial, tiene que permitir que sea la materia prima de los vallecaucanos la que se transforme. Si logramos que se generen esas dinámicas y que las ventajas competitivas y comparativas que tiene cada una de las regiones las podamos colocar al servicio del departamento, yo creo que vamos a progresar. Mire, yo creo que este ejercicio es simplemente de colocar de acuerdo a muchos de los sectores, entender, buscar equilibrios y sobre todo pensar que hay una potencialidad. Tenemos el río, uno de los ríos más importantes del país, que puede ser navegable. Tenemos capital industrial, tenemos capital deportiva, tenemos capital, y el turismo se ha desarrollado muy bien en el norte del valle. Tenemos eje cafetero vallecaucano. Si tú lo ves en la práctica, tenemos todo en el valle. Yo sí creo que ha faltado un liderazgo político
decidido para que nos concentremos en las grandes obras que transformen un departamento. Yo creo que hace muchos años no tenemos una gran obra en el Valle del Cauca que diga es un hito. Ahora en materia de seguridad, ¿tiene en mente alguna medida para impulsar desde el Congreso para reducir, por ejemplo, los homicidios que son un flagelo en esta región del suroccidente? Creo que la seguridad y lo que está planteando por lo menos nuestro equipo político es la seguridad humana. Aquí hay que comenzar a redefinir los roles de cada uno de los gobernantes. No puede ser que cuando se captura a una persona salgan los gobernantes departamentales municipales mostrándolo como un logro propio y cuando hay un homicidio, cuando hay un atentado, salgan a señalar al gobierno nacional. Yo creo que hay que redefinir los roles, las responsabilidades para que se entienda que cada uno de los elegidos popularmente tienen unos roles que hay que cumplir. Y ese cuento, por ejemplo, que el alcalde es la primera autoridad del municipio y el jefe de la policía tiene que convertirse en algo efectivo, porque muchas veces te dice en la Constitución que eres el jefe de la policía, pero no puedes cambiar ni siquiera el número de cuadrantes de tu municipio. Yo creo que hay que fortalecer la fuerza pública, que lo ha planteado también la propuesta de Iván Cepeda, hay que fortalecerla, hay que dotarla de tecnología, pero hay que también buscar cuál es la integralidad de lo que está generando el crimen. ¿Qué es lo que está pasando? Hoy, por ejemplo, el crimen y los grupos al margen de la ley en la zona rural. Hoy hay que entender que el problema no es un problema, es un problema más de 50 años que hemos tenido en esos sectores y es por territorialidad. Y se da por territorialidad porque el verdadero negocio es el narcotráfico. Y es ahí donde hay que buscar integralmente cómo se atiende esa problemática. Otra será la seguridad urbana. ¿Qué está pasando con los combos, pandillas, cuáles son las oficinas de cobro y demás, y cómo vamos a afrontar esa situación? Yo creo que se viene un trabajo muy importante desde el Congreso de la República porque realmente hay que redefinir esos roles. Usted, el Valle decidió y lo eligió como representante de la Cámara y ahora lo quiero invitar a usted a que decida entre dos opciones que le voy a mencionar aquí a continuación. ¿Deportivo Cali o América? No, América, mano. ¿Feria de Cali o Festival Bandola? No, Festival Bandola. ¿Recomienda ir a ese? A mí me ha hablado mucho y no he ido. Recomendado es, imagínense que se hace en la misma fecha del Petronio y eso es a reventar. Yo creo que lo más bonito que tenemos nosotros es la identidad cultural que tiene cada uno de los municipios y el Festival Bandola definitivamente nos representa. Va a tocar pegarse la escapadita Están para allá. cordialmente invitados, ¿no? ¿Petro o Uribe? Oh, Petro, mano. ¿Generar empleos o dar subsidios? Hay que generar empleos, pero hay que darle oportunidades, subsidios a quienes hoy no pueden. Por ejemplo, cuando a mí me dicen que un adulto mayor que ha trabajado toda la vida no logró pensionarse, hoy está ya abandonado, hoy está arrinconado y le dan un apoyo de 230.000 pesos, yo no me puedo oponer, porque esas personas ya no pueden trabajar, porque esas personas ya vivieron su ciclo laboral y hoy entonces el Estado no los puede abandonar. Una persona en condiciones de discapacidad, ¿cómo no le vamos a dar la opción de que tenga una posibilidad con un subsidio? Yo creo que hay que reenfocarlos para mirar esa población vulnerable y que realmente sea una sociedad. Yo creo en el capitalismo social productivo. Capitalismo, fuerza laboral, producto de la empresa privada que tiene que, y le ha ido muy bien con el gobierno Petro. Social, porque tenemos que entender que hay una sociedad que atender que no ha tenido las mismas oportunidades. Y productivo, porque cuando se complementan las dos, el ciclo virtuoso de la economía se da en escala de abajo hacia arriba y es lo que tiene hoy una economía como la que tiene Colombia. Ahora, ¿más inversión privada o más inversión pública? No, eso debe ir de la mano. El privado hace su trabajo, el público debe hacer. Nosotros en lo público somos los que tenemos que dotar de vías, de infraestructura y demás, y el privado es el que con sus empresas, a través de la reglamentación estatal, genera empleo y contribuye con el Estado. Y ahora, elegirse después de terminar este periodo que va a empezar en la Cámara, reelegirse, perdón, o retirarse después de ese periodo. No, yo creo que eso es un ejercicio a los que nos gusta la política y los que hemos estado toda la vida en política, yo creo que uno nunca se retira. Se retira cuando ya seguramente el pueblo no lo acompañe. Yo espero con la ayuda de Dios ser una persona que tome decisiones con sabiduría, siempre en bien de la ciudadanía, porque uno entiende que hay decisiones que muchas veces benefician a un sector y afecta a otro,
Esperamos que las decisiones sean las más sabias posibles para que podamos tener una sociedad y una población que nos acompañe y nos siga acompañando en muchos proyectos políticos. Pero ahora, como está el panorama, ¿pensaría después volver al territorio o Yo continuar? mantengo en territorio, es que el político no puede salir de territorio. Yo mantengo en territorio los fines de semana en mi pueblo, visitando mi comunidad, ahora por campaña en muchos de los lugares, siempre en contacto. Y bueno, el tiempo de Dios es perfecto, lo que llegue será bien recibido. Bueno, el tiempo lo dirá. Entonces, ¿qué va a hacer eso que Jorge va a defender a capa y espada ahora en esta nueva legislatura? Yo quiero defender las causas educativas, las causas deportivas y fundamentalmente la descentralización. Eso para mí es fundamental en el desarrollo territorial. ¿Qué cree que le falta al Valle que hasta ahora ningún congresista se ha atrevido a tocar? Yo creo que el Valle del Cauca tenemos que dejar los egos y comenzar a pensar en todo aquello que realmente nos une. Nosotros no podemos pensar de manera individual, sino que tenemos que ser mucho más colectivos, trabajar. Uno puede tener una creencia, una formación ideológica distinta a otro congresista, pero yo creo que tenemos que ponernos de acuerdo en lo fundamental. Cuando lleguemos al Congreso de la República, independientemente quién sea el presidente, que esperamos que sea Iván Cepeda, pues uno tiene que trabajar de la mano para las causas del Valle, porque es que para eso es que nos eligen, para legislar, para gobernar en pro de una comunidad, de una sociedad. Y el Valle del Cauca tiene que estar por encima de cualquier interés particular. Jorge, ahora lo quiero invitar a que mirando a su cámara tenga un compromiso con quienes nos están viendo. No es una promesa ya de campaña, esto es un compromiso aquí con quienes ya votaron por usted y también con los que no, porque va a legislar para todos. Y es a que mirando la cámara diga que los vallecaucanos me pidan cuentas si en 2 años no he logrado. Que los vallecaucanos me pidan cuentas si en 2 años no he logrado ser esa persona que represente las provincias, ser esa persona que defienda los intereses del Valle del Cauca y de un país, si los vallecaucanos no han encontrado esa persona que sigue trabajando en el territorio con las comunidades. Bueno, Jorge, muchas gracias por aceptar esta invitación. Jorge Palacio, representante a la Cámara electo por el Pacto Histórico. A ustedes muchas gracias y bueno, los esperamos en el Festival Bandola. Claro que sí, por allá estaremos. Ustedes también invitados a seguir conectados con nuestras plataformas digitales y por supuesto con Curul Abierta para que sigan conociendo a las personas que llegan para este nuevo periodo 2026-2030.